Ahora vamos a analizar el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Como ya se ha visto, el punto de vista probabilístico es fundamental para la mecánica cuántica y todo determinismo debe ser eliminado, que es lo que establecieron Niels y Bohr. Toma en cuenta que para lo que es la física clásica, en especial la mecánica clásica, nosotros podemos resolver las ecuaciones del movimiento de un sistema con fuerzas dadas para conocer el valor del impulso lineal y de la posición de la partícula de forma exacta para todo el valor del tiempo. Bajo este mismo razonamiento, los físicos clásicos creyeron que igual podrían determinar el impulso lineal y la posición exacta de una partícula tal como un electrón para todo el valor del tiempo. Sin embargo, esto fue puesto en duda por Heisenberg y Bohr. Veamos, la situación en la cual nos encontrábamos en aquel entonces, cuando apenas estaba desarrollando la mecánica cuántica, era muy similar a la que existía cuando Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad, donde los físicos hablaban de magnitudes de longitud y de tiempo, es decir, del espacio-tiempo, sin preguntarse cómo habían sido medidas realmente estas magnitudes. Los físicos hablaban de la simultaneidad de dos eventos diferentes cuando no se habían estos físicos preguntado críticamente cómo había sido establecida dicha simultaneidad, siendo que Albert Einstein demostró que un mismo evento visto por dos observadores diferentes, uno de ellos moviéndose con respecto al otro observador a velocidades distintas, hacía que el mismo evento se desarrollara en tiempos diferentes. Es decir, la simultaneidad no es un concepto absoluto, es un concepto relativo. Bajo esta misma premisa, nosotros nos tenemos que preguntar realmente cómo han sido medidas el impulso lineal y la posición de una partícula. Y yo diría, se puede calcular, y la pregunta que surge a continuación sería, ¿se puede calcular con exactitud el impulso lineal y la posición de una partícula siendo estas medidas al mismo tiempo? La respuesta es no, más allá de lo permitido por el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Bueno, el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg consta de dos partes. La primera parte habla acerca de la imposibilidad de medir el impulso lineal sobre el eje X y la posición con coordenadas en X de una partícula. Es decir, de acuerdo al principio de incertidumbre, a su primera parte, no se puede medir con exactitud el impulso lineal de una partícula sobre el eje X y al mismo tiempo medir su posición exacta con coordenadas sin X, sino que en su lugar se especifica la cantidad que ustedes pueden ver en el enunciado número 1, donde delta P subíndice X es la incertidumbre en el valor exacto del impulso sobre el eje X, y delta X es la incertidumbre en el valor exacto sobre la posición en X, y recuerden, aquí tendríamos un medio de h bar, y nosotros ya hemos visto el valor de h bar. A su vez, también se pueden llevar a cabo cantidades similares para las diferentes proyecciones sobre el eje Y, sobre el eje Z, e inclusive para el impulso angular. Bien. ¿Qué pasa entonces si yo quisiera calcular con exactitud el impulso de la partícula? Si yo modifico el experimento, los instrumentos de medición, de tal manera que obtenga una medición más precisa del impulso de una partícula, yo estaré perdiendo la capacidad de poder determinar su posición. A su vez, si yo ajusto los instrumentos del experimento o el mismo experimento con el fin de medir con mayor exactitud la posición de la partícula, entonces estaré sacrificando la exactitud con la cual puedo medir el impulso de la partícula. De tal manera que si yo obtendría la medida exacta, ya sea del impulso o de la posición de la partícula en el espacio, habría perdido completamente la capacidad de obtener la otra magnitud. Es decir, que si yo tengo el valor exacto del impulso, he perdido totalmente la capacidad de definir la posición. Si yo tengo el valor exacto de la posición de una partícula, he perdido totalmente la capacidad de definir el impulso. Es decir, la imposibilidad no se encuentra en el hecho de determinar con exactitud el impulso o la posición de una partícula. La imposibilidad se encuentra en calcular las dos con precisión al mismo tiempo, debido a este producto de incertidumbres, que en lo que sí podemos establecer es que el producto de incertidumbre será mayor o igual a un medio de h bar, que es el límite establecido para el principio de incertidumbre. Ahora, la segunda parte del principio de incertidumbre está relacionada. La segunda parte del principio de incertidumbre está relacionada con la incertidumbre en el valor exacto de la energía, denotada como delta mayúscula de E mayúscula. Y
la cual estaría multiplicando al intervalo de la rapidez de cambio de su sistema, denotado por la letra delta mayúscula por t, y esto a su vez, este producto de incertidumbres también es mayor o igual a un medio de la h bar. Vamos a ver más detalladamente estas dos partes del principio de incertidumbre a continuación. Miren, aquí está la segunda parte, el principio de incertidumbre que acabo de explicar. La incertidumbre en el valor exacto de la energía por el intervalo de la rapidez en el cambio del sistema es mayor o igual a un medio de la h barra. Entonces ustedes se preguntarían, bueno, nosotros ya establecimos teóricamente el principio de incertidumbre, pero ¿cómo podemos comprobar que efectivamente el principio de incertidumbre se respeta en el mundo físico? Bueno, vamos a hacer el siguiente experimento de pizarrón, y digo experimento de pizarrón porque son suposiciones, es decir, este experimento nunca ha sido llevado a cabo, pero por medio de un análisis crítico y imaginando que podemos hacerlo, podemos darnos cuenta que el principio de incertidumbre es real, que en efecto se lleva a cabo en el mundo físico. Imagínense que yo utilizo un microscopio de alta potencia y quiero con él ver la posición de un electrón. Para poder ver a un electrón, ¿qué es necesario hacer? Para poder ver a un electrón es necesario iluminarlo. Y hasta aquí, sin hacer cálculo alguno, nos estamos dando cuenta cómo aparece el principio de incertidumbre. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que ya sabemos que el principio de incertidumbre se respeta si no hemos calculado nada? Bueno, ¿qué pasa cuando un electrón es iluminado? Se necesita que un fotón llegue al electrón. ¿Y qué pasa si un fotón llega al electrón? Le va a pegar. ¿Y qué va a producir esto? Que el electrón experimente un movimiento de retroceso. Es decir, cada vez que ustedes intenten ver al electrón, un fotón le va a tener que pegar, y va a ser justo en el momento que lo quieran ver, va a hacer que se mueva el electrón, de tal forma que siempre que quieran ver al electrón, le va a tener que pegar a fuerzas un fotón, lo que va a hacer que el electrón se mueva, y ustedes nunca pueden determinar con precisión la posición exacta del electrón. Ahí está la imposibilidad, como si existe una incertidumbre. Entonces, hagan de cuenta que aquí está la imagen de su microscopio. Aquí tenemos al electrón, la fuente luminosa, viene el fotón, le pega al electrón y el fotón es desviado a esta región donde se encontraría ya el fotón dispersado. Ahora imaginen que hacemos un zoom a estos choques. Aquí viene el fotón, le pega al electrón, el electrón experimenta un movimiento de retroceso con un impulso, que obviamente es de retroceso, dado por esta cantidad, y como nosotros estamos midiendo los ángulos del eje central hacia los lados de manera que estamos partiendo en una dirección, estamos partiendo desde el eje Y hacia el eje X, como ustedes pueden darse cuenta en esta imagen, desde el eje Y al eje X. Es por eso que utilizamos seno de teta para calcular la proyección del impulso lunar sobre el eje X. Y recuerden, el impulso ya sabemos que es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Entonces, impulso por el seno de teta, la proyección en X del impulso lineal aquí tendríamos la proyección en X del impulso del electrón que experimenta un movimiento de retroceso. Por otra parte, el fotón ha sido desviado, y también podemos calcular bajo la misma expresión el impulso que se proyecta sobre el eje X del fotón dispersado, lo cual va a ser igual de nuevo al mismo ángulo, porque tanto electrón como fotón recibe, por la ley de la conservación del impulso lineal, tanto electrón con movimiento de retroceso como fotón dispersado tienen el mismo impulso, solamente que se dirigen en sentidos opuestos, como ustedes se pueden darse cuenta en el diagrama. Aquí para el electrón para el electrón está yendo hacia la izquierda, para el fotón está yendo hacia la derecha. Y de nuevo aquí es el impulso, que es igual a h entre la longitud de onda por el seno de teta. Muy bien. Entonces, con este diagrama queda claro cómo cuando el fotón llega, le pega al electrón, lo obliga a moverse, por lo cual el electrón registraría un impulso, la proyección en X de su impulso lineal, y el fotón asimismo, al chocar con el electrón, es dispersado, obteniendo una proyección en X del impulso dado por la misma cantidad, la misma magnitud del impulso, tanto para el electrón como para el fotón, por la conservación del impulso, pero sus sentidos son opuestos. Entonces, hagan de cuenta que yo quiero relacionar la incertidumbre, la región de incertidumbre, que sería la región de incertidumbre diría de aquí a acá, dentro y abarcando lo que vendría siendo la parte inferior del microscopio, de aquí a acá. En esta región va a estar el dispersado, el fotón, que contiene una incertidumbre en su impulso, un fotón que tiene una incertidumbre
en su impulso proyectada sobre el eje X. De tal forma que si yo tomo el ángulo θ y digo, bueno, quiero seno de θ. Seno de θ que es igual, seno en este caso seno de θ', que abarcaría desde el eje Y, es decir, desde la mitad del microscopio, considerando que lo hemos atravesado verticalmente y por lo tanto este sería nuestro eje Y. Yo tomo el ángulo θ desde dicho eje Y hasta el límite del microscopio. Por eso es que aquí tenemos el ángulo θ'A. Hagan de cuenta que yo quiero el seno de θ'A. El seno de θ'A sería igual al cateto opuesto, que sería la mitad de la región de incertidumbre donde se proyecta el impulso, entre la hipotenusa, que como estamos hablando en términos del impulso, sería el impulso que tiene el fotón una vez que ha sido dispersado, lo cual ustedes pueden darse cuenta en esta cantidad, la mitad de la región de incertidumbre, como les había dicho, porque solamente vamos de aquí a acá, no de aquí a acá, que sería ya toda la región, solo de la mitad, porque partimos del centro hacia acá, la mitad de la región de incertidumbre, por la incertidumbre precisamente porque estamos hablando de la región de incertidumbre, la incertidumbre del impulso que se proyecta sobre el eje Y, porque lo estamos viendo así, el eje Y. Muy bien, como les estaba contando, es la mitad porque solamente vamos de aquí a acá y no de aquí a acá. Entre la hipotenusa, ya saben, este sería el cateto opuesto desde el punto de vista del ángulo θ', porque el ángulo θ' es el que va de aquí a acá, y el cateto opuesto sería justo este. El cateto opuesto a un ángulo que va de aquí a acá es este de aquí, por eso es un medio, vamos de aquí a acá, de la región de incertidumbre, y como estamos trabajando en función de los impulsos, es un medio de la incertidumbre del impulso sobre el eje X, entre la hipotenusa, que en este caso ya hemos dicho que la hipotenusa es ¿quién? El impulso del fotón dispersado. Y precisamente sería este, porque si nosotros vemos el triángulo que se forma aquí, cateto adyacente, cateto opuesto, la hipotenusa, y justamente el fotón tendría un impulso sobre la línea de la hipotenusa. Por eso aquí tenemos el impulso del fotón dispersado, H sobre del H entre lambda. Muy bien. Cuando nosotros despejamos a la incertidumbre del impulso que se proyecta sobre el eje Y, tendríamos esta cantidad. Muy bien, como ya les he estado comentando anteriormente, nosotros sabemos que tanto el impulso que se proyecta sobre el eje X del fotón dispersado por conservación del impulso es igual al impulso que se proyecta sobre el eje X del electrón que experimenta un movimiento de retroceso por el choque con este fotón. Muy bien. Entonces, son de igual magnitud pero de sentidos opuestos. Por lo tanto, tendremos una incertidumbre en el valor exacto del impulso sobre el eje X similar tanto para el fotón como para similar tanto para el fotón dispersado como para el electrón con un movimiento de retroceso. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué pasa con respecto a la incertidumbre en la posición, es decir, la incertidumbre en el valor exacto de la posición delta mayúscula X. Bien, la imagen de un punto en el microscopio no es realmente un punto, sino que se trata de un patrón de difracción, de un punto de dispersión. No se trata realmente de un punto, sino de un punto de dispersión, es decir, en el puntito donde el fotón es dispersado. Entonces, nosotros sabemos que el poder de resolución de un microscopio está determinado por la precisión con la cual pueda definir la posición última del electrón. Ahora, si nosotros tomamos para el valor de la incertidumbre de la posición la amplitud del máximo de difracción central, que es una medida bien conocida para conocer la precisión del microscopio, tendremos la expresión 8. Entonces, la incertidumbre en el valor exacto de la posición en X estaría definida por la expresión 8. Que multiplicando la expresión 7 por la expresión 8, tal como lo vemos que nos dio el experimento, nos daría lo que ustedes pueden ver en el enunciado 9. Y nosotros sabemos que la incertidumbre, por lo que hemos establecido anteriormente, en esta teoría de este video tutorial, sabemos que el producto de la incertidumbre en el valor exacto del impulso en X por la incertidumbre en el valor exacto de la posición en X nos da mayor o igual a un medio de h bar, lo cual para este experimento, como se pueden dar cuenta, seno de θ' entre seno de θ', 1, lambda entre lambda, 1, me queda 2h, lo cual se respeta porque 2h, 2 por la constante de Planck, es mayor o igual a un medio de la h barra.
Entonces y esto está dentro de los límites que se ha establecido para el principio de incertidumbre, es decir, lo que nos arrojó nuestro experimento de pizarrón, que se suele aplicar mucho a los físicos teóricos para poder trasladar la teoría al campo de la práctica, ese es respetado por lo que es la teoría que se ha establecido como base para definir el principio de incertidumbre, por lo menos su primera parte. Entonces ustedes me dirían, ¿qué pasa con respecto a la segunda parte del principio de incertidumbre? ¿Cómo comprobaríamos que la segunda parte es cierta? Bueno, tenemos lo siguiente. Aquí yo estoy manejando energía cinética. Recuerden, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como yo estoy hablando de impulsos que se proyectan sobre el eje X, es por eso que le he puesto el subíndice X a la velocidad, es decir, estamos hablando de la velocidad que se proyecta sobre el eje X. También nosotros ya hemos visto cómo la energía cinética en función del impulso sería igual al impulso al cuadrado, en este caso el impulso sobre el eje X, entre 2 veces la masa. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero hablar de la incertidumbre en el valor exacto de la energía delta E? Delta E estaría en términos, si nos fijamos en el impulso, nosotros sabemos que una incertidumbre se encontraría en términos de otra incertidumbre. Y como ya hemos definido la incertidumbre del impulso, podemos colocar a la incertidumbre de energía en función de la incertidumbre del impulso. Tenemos aquí impulso al cuadrado, impulso por impulso es impulso al cuadrado. Entonces uno de estos impulsos sería la incertidumbre del impulso, lo cual generaría que tendríamos la incertidumbre en E. Como estamos manejando incertidumbres, la magnitud 2, que nos manejaría una exactitud, es despreciada. Y ahora sabemos que la incertidumbre en E sería igual al impulso por la incertidumbre del impulso entre la masa. Yo sé que el impulso es igual a la masa por velocidad, entonces masa por velocidad entre masa sería velocidad en X, por el incertidumbre del impulso que se proyecta sobre el eje X, sería igual a la incertidumbre de la energía. Ahora, ¿pero qué es igual esta velocidad en X? Bueno, esta velocidad en X es la velocidad del electrón que experimenta el movimiento de retroceso por el choque con el fotón. Para poder medir esta velocidad se necesita un intervalo de tiempo delta t, y nosotros sabemos que esto ha ocurrido a lo largo de una incertidumbre de posición delta x. Y ya se sabe que la relación de velocidad con respecto a la posición y el tiempo es velocidad igual a posición, a magnitud del espacio, que en este caso la manejaríamos con la incertidumbre de la posición que hemos manejado para mi electrón, entre el intervalo de tiempo. Y despejando el intervalo de tiempo me quedaría que dicho intervalo delta t de la rapidez del cambio del sistema sería igual a la incertidumbre en la posición en x del electrón entre la velocidad que tiene el electrón. Muy bien. Hasta este momento dirían, pero nosotros solemos establecer velocidades tomando en cuenta cantidades exactas, cantidad exacta de distancia, recorrido en una cantidad exacta de tiempo. ¿Por qué hemos estado hablando de intervalos? Recuerden que como ya lo hemos visto a lo largo de esta teoría de este videotutorial, en los anteriores videotutoriales, nosotros no podemos hablar de la posición exacta de un electrón. Hablamos de la probabilidad de encontrar un electrón en cierto punto del espacio en tiempo dado. Entonces, esta velocidad tendría que estar apoyada no en valores exactos de la posición en el espacio, sino en intervalos que nos permiten conservar, lo cual ya ha sido comprobado experimentalmente, que no podemos obtener la posición exacta de un electrón, por eso que velocidad o tiempo, depende cómo lo despejen, estaría en términos de intervalos, no de valores exactos. Muy bien, ya tenemos la incertidumbre en E y la incertidumbre en el tiempo. Al multiplicarla tendríamos lo siguiente: multiplicamos la incertidumbre de la energía total E por el intervalo de la rapidez del cambio del sistema, por el intervalo de tiempo delta t de la rapidez del cambio del sistema, y nos da que velocidad en x entre velocidad en x, 1, nos da la incertidumbre en el valor exacto del impulso en x por la incertidumbre del valor exacto de la posición en x, es decir, la segunda parte del principio de incertidumbre es igual a la primera parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Y obviamente, porque ya lo hemos comprobado para la primera parte, para la segunda parte también se va a respetar el hecho de que ambos productos de incertidumbre, tanto de la primera parte como de la segunda parte, son mayores o iguales a un medio de la h barra. Ahora, llevemos a cabo un razonamiento lógico para cerciorarnos de cómo la teoría coincide con la práctica. Hagan de cuenta que yo quiero calcular el impulso de una pelota de 159 gramos, lo que es igual a 0.59 kilogramos. Esta pelota viaja a una velocidad de 129 metros por segundo, pero al mismo tiempo yo también he medido la velocidad de un electrón que viaja a una misma velocidad, solamente que el electrón tiene una masa de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces,
Para estos dos entes, para estas dos partículas que viajan a la misma velocidad pero tienen masas muy diferentes, yo quiero determinar con exactitud la posición de ambas y la velocidad de las dos al mismo tiempo. Es decir, quiero medir primero para la pelota su velocidad y su posición al mismo tiempo, y después quiero medir para el electrón su velocidad y su posición al mismo tiempo. Obviamente midiendo velocidad y posición al mismo tiempo es imposible debido a que la existencia del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Y ustedes dirían, pero no se supone que solamente era la posición y el impulso, y yo les respondería, el impulso está en función de la velocidad. Es por eso que tampoco se podría determinar con exactitud al mismo tiempo posición y velocidad de la partícula. Y vamos a ver cómo esto afecta en especial a la partícula subatómica. A la partícula macroscópica como la pelota esto no le afecta realmente mucho. Entonces obtenemos el impulso de la pelota, que sería 0.159 por 124 metros por segundo. Bien. Y nos da 19.71 kilogramos metros entre segundo. Ahora, nos están aclarando que en este experimento, como en todos los experimentos, se tiene una incertidumbre del 0.02%. Entonces, si yo tengo una incertidumbre del 0.02%, ¿cómo yo obtendría la incertidumbre del impulso? Si tengo una incertidumbre en las mediciones de dicho porcentaje. Bueno, esto es fácil de calcular. Yo tendría una incertidumbre del impulso al multiplicar el impulso por la incertidumbre, pero ya no en porcentaje. Como en porcentaje es de 0.02%, ya no teniendo el porcentaje sería del 0.002 y tendría una incertidumbre en el valor exacto del impulso que se proyecta sobre el eje X de 3.942 por 10 a la menos 3 kilogramo metro en 3 segundos para mi pelota. Muy bien. Tenemos la primera parte del principio de incertidumbre. Por lo tanto, si despejo la incertidumbre en X para conocer dicho valor, tendría lo que está escrito en el enunciado 20, con lo cual me daría una incertidumbre en el valor exacto de la posición de la pelota da igual o mayor a 1.3375 por 10 a la menos 32 metros. Y bueno, esto es extremadamente pequeño. Ahora vamos a ver qué pasa si yo no tomo en cuenta la pelota. Voy a tomar en cuenta un electrón que viaja a la misma velocidad de la pelota. Multiplico para saber el impulso del electrón, su masa de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos por su velocidad. Muy bien. Esto me da 1.129 por 10 a la menos 28 kilogramos metros entre segundo. Y de nuevo, como yo quiero saber la incertidumbre del impulso y tenemos una incertidumbre del 0.02%, yo multiplicaré el impulso por 0.0002 y me da una incertidumbre del impulso de 2.259 por 10 a la menos 32 kilogramos metro entre segundo para el caso del electrón. Tomando la primera parte del principio de incertidumbre y despejando la incertidumbre en la posición, obtengo para el electrón lo que ustedes ven en el enunciado 26. 2.33 por 10 a la menos 3 metros. Ahora comparemos lo que nos da la incertidumbre de la posición para la pelota y lo que nos da la incertidumbre en el valor exacto de la posición para el electrón. ¿Cómo es el de la pelota? Exageradamente pequeño, pasa fuera de los límites de la detección experimental. ¿Y cómo es el de la pelota? Bueno, hasta nosotros podemos ver esto. Son 2.33 milímetros. Y sí se pueden ver 2.33 milímetros. Escribimos luego palabras de esa dimensión. Es decir, la incertidumbre en la posición para la pelota es indetectable, totalmente indetectable, debido a que es una partícula macroscópica. Es decir, la mecánica, la principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, parte de la mecánica cuántica, no afecta la medición de una pelota. Pero ¿qué pasa con el electrón? El principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, que forma parte de la mecánica cuántica, afecta de una forma extrema a la medición en la posición exacta de un electrón, porque eso significa que un electrón puede estar 2.33 milímetros hacia arriba, 2.33 milímetros hacia abajo, 2.33 milímetros hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y dirán, pero no es mucho, pero para las dimensiones de un electrón esto es una enormidad. ¿Cuánto mide un radio atómico en el cual se suele mover un electrón? Y hasta para un electrón un radio atómico es demasiado. Bueno, mide 1 por 10 a la menos 10 metros.
y estos son de 2.33 milímetros. Eso quiere decir que comparando el orden de por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 10, tenemos por 10 a la 7, es decir, no sabemos si el electrón está... no sabemos si el electrón se encuentra 10 millones de radios atómicos hacia arriba, 10 millones de radios atómicos hacia abajo, 10 millones de radios atómicos hacia la izquierda o 10 millones de radios atómicos hacia la derecha. Es decir, para el principio de incertidumbre afecta de una forma exagerada la medición en la posición de un electrón. Por lo tanto, nosotros nos podemos dar cuenta cómo la mecánica cuántica no se aplica a las mediciones que nosotros llevamos a cabo sobre cuerpos que podemos detectar por nuestros sentidos, como una pelota, un cuaderno, nosotros mismos, autos, coches, árboles, pero afecta a partículas subatómicas, las cuales nosotros no podemos detectar, pero cuyo comportamiento va a empezar a afectar a medida que empezamos a analizar cuerpos subatómicos que influyen posteriormente en propiedades que nosotros queramos estudiar o aplicar a diversas tecnologías, siendo uno de estos los muy útiles semiconductores que se aplican en ingeniería. Los superconductores, quise decir los superconductores, es superconductores que se aplican en ingeniería, lo que sería ingeniería de materiales. Bueno, por el momento sería todo, nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.